querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Bueno, shalom para todos. Vamos a hablar sobre la parashá de esta semana, que es Parashá Vaera. Vemos esta parashá, la continuación de la historia de Abraham Avinu, como lo veníamos hablando desde la semana pasada. Y ahorita nos está narrando cómo se desenvolvió Abraham Avinu en su creencia hacia Hashem. Sabemos que fue el primer monoteísta. Y la Torah nos va a ir relatando su historia, sus pruebas, sus caídas, sus ganancias, muchas cosas. Terminamos la parasha pasada con que él había hecho la Brit Milá, ese pacto de carne que Hashem le puso, ¿sí? Y hizo la Brit Milá. Ahora, lo que viene en la Torah es la continuación después de esa Brit Milá. Entonces vamos a ver qué aprendemos de Abraham Avinu, que es algo sumamente importante, y podemos decir que de Abraham Avinu una de las grandes cosas que vamos a aprender es la bondad y la caridad, la hospitalidad, etc. Entonces vemos que Abraham planta un tamarisco, un esher en hebreo, en Beersheba, y llamó en el nombre de Hashem. Es de Abraham Avinu que aprendemos la importancia de la mitzvah de Achnasat Orhim, la hospitalidad, ¿sí? Invitados y eso. En medio del desierto mismo, un lugar desolado y caluroso, donde no hay nadie que viva allí, Abraham Avinu, que era un hombre muy generoso, plantó su tienda. Abraham Avinu le gustaba mucho hacer el bien por los demás y por ello era muy diligente en cumplir la mitzvah de la hospitalidad. Vemos que la tienda de Abraham tenía 4 entradas que se distribuían en 4 direcciones. Tenía una puerta hacia el sur, otra hacia el este, otra al oeste y otra al norte. Esto lo hizo para que cualquier viajero no tuviera que dar vueltas ni nada, sino encontrara la entrada, que lo primero que hiciera fuera entrar. Entonces, esto lo hacía porque en el desierto la gente se fatigaba, la gente necesitaba como comida, entonces él lo hacía para que cualquier persona que necesitara esa ayuda llegara a su tienda y él poderlo atender. Entonces vemos que para eso hizo las entradas. Además, junto a su tienda, Abraham plantó un árbol enorme y frondoso para que bajo la sombra la gente pudiera descansar. Cuando llegaba un viajero exhausto a causa del camino, del terrible calor que había en el desierto, Abraham Avinu lo recibe amablemente y le invita a sentarse bajo la sombra del árbol. Además, también les ofrecía comer apetitosos frutos, comida, etc. Y Sari Menú, nuestra madre, era una gran tzedeket. Se afanaba mucho, con mucha alegría, en hornear panes, preparaba pasteles para las personas. Entonces, aunque Abraham estuviera enfermo, aún así atendía a los invitados que tuviera. Entonces, él corría al encuentro de estas personas y se llenaba de alegría y corría a su encuentro. Lo recibía con rostro radiante de alegría, lo hacía sentarse en la sombra del árbol y ponía delante de él toda clase de manjares. Entonces, vemos acá que Abraham Avinu tenía esta mitzvah muy grande, que era la hospitalidad. Y eso es lo que nos va a mostrar esta parasha también, ¿sí? Cuando Hashem, entonces él hacía así, mire, cuando les daba de comer todo, cuando finalizaba la gente le decía, bueno, ¿cuánto te debo? O sea, ¿cuánto debemos
por todo lo que comimos, por todo lo que hicimos. Entonces Abraham vino y dice, no, solo sentémonos a bendecir a Hashem. La gente decía, no, no es mi Dios. No, y yo, bueno, vale, un ejemplo, 3 monedas de oro. No, muy costoso. Bueno, estamos en el desierto, etc. O bendices a Hashem. Y la gente terminaba bendiciendo a Hashem. Entonces él usaba esto como una estrategia para no vender una religión, sino que la gente se acercara a Hashem, que la gente se acercara a él con agradecimiento. Entonces, vemos que también vamos a ir viendo que en la Torá, en el judaísmo, tenemos 3 rezos, Shacharit y Harbit, los cuales se instituyeron por los medios patriarcas. Shacharit viene porque hizo Abraham. ¿Cuándo hizo Abraham? Cuando una de las pruebas de él era sacrificar a su hijo, a su único hijo, a Isaac, y cuando fue a sacrificarlo, la Torá dice, él se levantó muy de mañana. Entonces, rezó muy temprano antes de partir a sacrificar a su hijo Isaac. Antes de cumplir la voluntad de Boreolam, él se levanta. Entonces, eso es lo que vemos acá. Entonces, hay algo interesante, que la segunda letra de los patriarcas, curiosamente, van con el rezo. O sea, Abraham, la segunda letra es la Bet, y de ahí viene la palabra Boker, mañana, que es Shacharit. Luego viene Isaac, que viene la Tzadik, y viene Soraim, que es tarde, el rezo de la tarde, Minja. Y Jacob, la segunda letra es Aim, cuyo palabra es Erev, que es la noche, la tarde-noche, ¿sí? Entonces, vamos viendo de que también cada nombre también fue de acuerdo, cada palabra fue de acuerdo a los patriarcas, porque fueron los que instituyeron esto. Entonces, vemos también que en esta parashá aparece la mitzvah de Bikur Holim, que es visitar a los enfermos. Cuando Abraham vino, se hizo la Brit Milá, la circuncisión, se enfermó mucho y por eso Hashem le hizo una visita. De este hecho aprendemos la gran importancia de visitar a los enfermos. Entonces vamos viendo qué conductas debemos tener con nuestro prójimo de esta parashá. Ya vimos la hospitalidad, atenderlos con amor, etc. Pero también ahora vemos visitar al enfermo, visitar al que no puede moverse. Visitar al enfermo es una gran mitzvah. Entonces, también la que hablábamos, Hanasa o Jorjim, que es la hospitalidad, es atender de la mejor manera a nuestros invitados. Ahora, vemos un gran amor por Hashem, por Elohim, y este amor lo sentía Abraham Avinu. Y a su hijo Isaac quiso en el altar sacrificar, obedeciendo la orden de Hashem. En recuerdo a este acto generoso, en Rosh Hashanah, un cuerno hacemos sonar, rezándole a Hashem misericordioso, que recuerde el mérito de este hombre singular. Entonces, vemos de que cuando Hashem le dice a Abraham que parara de la queda en el sacrificio de su hijo y no deja que sacrifiquen a Isaac, bueno, ya tenían un altar montado para hacer un sacrificio. ¿Qué iban a sacrificar? Se enreda un cabrito en las ramas y entienden que ese cabrito fue enviado para que sacrificaran. De ahí es la costumbre del shofar, ¿sí? Como lo vemos más adelante. Entonces, en esta parasha también vamos a ver el sacrificio de Isaac, cuyo sacrificio es algo impresionante, porque vemos las visitas de los 3 ángeles. Cada ángel tenía una misión, pero una de las misiones era visitar a Abraham Avinu, pero también era
decirle que su esposa iba a quedar embarazada a la edad de 90 años. Vemos que ella se ríe porque cómo era posible que iba a tener un hijo, pero a Kadosh Baruj Hu no hay nada difícil y a su edad él le dio un hijo, a Isaac. Luego, que era su único hijo, etc. Bueno, tenía también Ismael, pero Ismael no era propiamente el hijo querido, el hijo amado, el hijo que esperaba, sino era de la sirvienta de Sara. Y vemos que Ismael, con el tiempo, es el que se convierte en los árabes. Por eso es de que decimos los primos, de ahí viene ese contacto de familia. Entonces, vemos algo muy importante y es el sacrificio de Isaac, que lo vamos a ver como una de las gran pruebas que tuvo Abraham, la cual consistía en que Hashem le dijo, bueno, ahora me vas a dar la vida de tu hijo, de tu único hijo, a cual amas, dice en la Keidá, en la Torah. ¿Sí? ¿Por qué por qué no le dice, ve y sacrifica a tu hijo? No, él le dice a tu hijo, a tu único hijo, a cual amas, a Isaac. ¿Por qué? Porque él quería hacerle entender a él de que no era cualquier pedido, era un pedido que sabía Hashem que le iba a doler. Entonces, de aquí aprendemos la sinceridad de Abraham, de que aunque sabía que iba a ser difícil, él dice, ok, y se levanta muy temprano, no prolonga ni nada, sino va a cumplir la voluntad del Creador. Eso es lo que aprendemos de Abraham Avinu. Muy importante que lo tengamos muy presente, porque esa es la vida de todo Yehudi. Tener ese corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Hashem. Si vemos la oportunidad de hacer una mitzvah, correr a hacerla. No hay un mérito más grande que correr a hacer una mitzvah. Y eso lo aprendemos de Abraham Avinu. Vamos a ir viendo también, aparte de la Keidá, vemos que uno de los ángeles que venía a visitar a Abraham era un malaj que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era una aldea, podemos decirlo así, o un país, digamos así, era un lugar, un pueblo grande, en el cual no existía moralidad ahí. Ese lugar Hashem lo iba a destruir por completo con fuego. ¿Por qué? Porque se habían pervertido totalmente. Abundaban cosas desagradables y cosas que iban en contra de la Torah, en contra del camino de Hashem, en contra de la verdad humana. O sea, habían aberraciones muy grandes y aún así le iban a destruir. ¿Y qué vemos? Ahí estaba viviendo Lot, el sobrino de Abraham, y vamos a ver que él lo primero que le dice es rezar a Hashem que no destruyera Sodoma y Gomorra. Y él empieza a decir un número, empieza a decir, Hashem, si hay 50 justos. Hashem dice, bueno, si hay 50 justos ahí, está bien, perdono. Pero él se da cuenta que ya no hay justos, allá no hay nada. Y empieza a bajar hasta que llega al tope de 10 justos. De aquí viene el entendimiento de que 10 hace un minyan, 10 hace un pueblo. 10 es algo importante, es muy importante porque 10 es lo que hace el minyan. El minyan es el que permite sacar Torah, es el que permite leer Kadish, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí lo aprendemos. Y también vemos cómo él se esforzó en que el designio de Akadosh Baruj Hu de destruir no se cumpliera. Pero Hashem iba a salvar a Lot por el mérito de Abraham. Lo iba a salvar. Y vemos que cuando lo salva, va un ángel, lo salva y se van corriendo. La esposa de Lot estaba muy apegada a lo material. Eso era Sodoma y Gomorra. También el apego a lo material, el apego a las cosas no callar, ¿sí? Y lo primero que le dicen es no miren hacia atrás. Pero ella mira hacia atrás y se convierte en la famosa estatua de sal. De aquí aprendemos que nosotros
todo mundo tenemos que obedecer a Hashem. Podemos entenderlo de esa forma. Si no obedecemos a Hashem nos pasan cosas malas, pero si lo obedecemos nos va bien. Bueno, pasa la destrucción de Sodoma y Gomorra. Luego se va Lot con sus hijas y ahí vemos otra historia, que es que las hijas pensaron que el mundo se había destruido, emborrachan a su padre y tienen relaciones con él supuestamente para preservar y procrear, porque ellas pensaron que habían destruido todo el mundo. Vemos esto de una forma que hubo ahí un pecado, pero luego de la simiente de él va a venir Ruth, y de Ruth, muchos años después, va a venir el rey David, y del rey David va a venir Mashiach. De aquí aprendemos algo muy hermoso, y con este Hidush terminamos este shiur, este mensaje, esta clase y este pequeño mensaje, y es: de algo malo siempre puede salir algo bueno. De algo mal hecho puede salir algo bueno. De una persona mala puede salir una persona muy buena. Lo que importa es que tengamos la conciencia de querer cambiar, la conciencia de querer mejorar. Pero aquí Akadosh Baruj Hu nos muestra que de algo malo, o sea, nuestro pasado no va a escribir nuestro futuro, para nada. ¿Sí? Lo que escribe nuestro futuro son las decisiones que empezamos a tomar y cómo las tomamos. Y ese es el poder del libre albedrío. Entonces, quiera Kadosh Baruj Hu que tengamos mucha necesidad de Dishmaya para seguir en el camino de la Torah, que tengamos esa conciencia de poder llegar y ese deseo de poder llegar a lo que era Abraham Avinu, a ser hospitalarios, a visitar al enfermo, a amar a Hashem a ciegas, ¿sí? Y que podamos llegar a eso. Que este shiur sea para verajá beslajá de todo Israel. Si les gustó el video, dejen su like. Estamos tratando de mandar más y más contenido. Y vamos a seguir continuando con las parashot de la semana. Las parashot de la semana. Vamos a seguir mandando para que la gente pueda seguir estudiando. Cualquier pregunta, duda, aclaración, pueden dejar sus comentarios. Vamos a estar atentos en responder. Y obviamente, cualquier pregunta, si no la sabemos, si no la sé, Baruch Hashem, tenemos al alcance de los rabinos, a grandes rabanim, para poder preguntar, ¿sí? Y desde Israel, un gran saludo para todos. Una feliz semana y una buena preparación para Shabbat. Shalom para todos, que estén muy bien.